A ver ahora. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer unos kilometrillos. Let's go. Plaza del Torico. ¡Nos vamos! A principios de 2021, mi compañero de trabajo y amigo Carlos, que es un ciclista hasta la obsesión, me dice: he descubierto una ruta de 700 kilómetros por la zona más despoblada de España. Él ya ha hecho rutas bastante intensas, como Badlands o como venirse desde Florencia al sur de España, 2 veces. Yo, que también conozco las sensaciones de viajar en bici, me empiezo a interesar y comentamos lo mucho que nos gustaría tener algo así grabado con buena calidad. Así que en septiembre del mismo año salimos a realizarlo, yo en moto con la cámara y él pedaleando. ¿Qué vais a Albarracín ahora? Queda poco, ¿no? 8 kilómetros. Me acabo de encontrar ahí a una pareja de aquí de Albarracín y me ha dicho que por las tardes tormenta casi todos los días. Bueno, ayer no hubo, porque nosotros llegamos ayer y no hubo. Sí que antes de ayer sí. Vaya, bueno pues... Pues a ver si tienes suerte con el tiempo. Venga, muchas gracias, buen camino. Me recuerda a Panzano en Italia, un poquito. Imposible que tú hayas podido ir por ahí también. O sea, es un camino de cabras brutal. ¿Y sabes dónde tenemos que llegar, no? Mira, tenemos que llegar allí. Bueno, vale. Solo 3 kilómetros desde Albarracín. Ya el primer día de la ruta nos damos cuenta de que no es ningún paseíto y el gran desnivel de la ruta empieza a notarse. Pero como todo lo que sube baja, después de la escalada al Albarracín hay momentos de dejarse arrastrar por la gravedad y disfrutar el paisaje sin apenas esfuerzo. Nos deslizamos cuesta abajo mientras nos recuperamos del cansancio.
disfrutón, este último tramo. Muy disfrutón. La bajada larga de gravel he sufrido un poco de codos. La primera parte ha sido chulísima. Y el Barracín también, o sea, pero muy duro. ¿Qué pone aquí? More fucking power. No nos hemos encontrado ni un ciclista, tío. Vamos para allá. Puedo seguir 30 más, ¿eh? No me lo creo. Bueno, primera etapa superada. Vamos para allá. Durante la mañana del segundo día encontramos a Tadeo, otro ciclista haciendo la ruta en solitario, y compartimos algunas horas de trayecto juntos. Vaya paz. No sé si lo captas con la cámara, pero eso de allí abajo al final, creo que es Orihuela, de ahí venimos. Impresionado por la estatua esta de la Unión Soviética, pero aquí no se ve agua por ningún lado. Son 57 hasta donde dormimos hoy, si va todo bien. A ver qué tal, ¿no? Hay que darle leña, a ver si podemos estar allí a las 6 o 7 de la tarde. Kalima va bien, va bien. Sí, me está cuidando y yo intento cuidarla a ella bastante. Por ahora va bien, lo único que de desarrollo yo no estoy tan fino, entonces me cuesta más. Pero vamos bien, vamos bien. Creo que mañana va a ser día mucho más duro que el primero. Uf, tenía mucha hambre, tío. A medida que avanzamos, vamos entendiendo por qué a la zona donde estamos se la conoce como España vacía. Vamos recorriendo kilómetros y cada vez vemos menos casas. Van pasando horas sin cruzarnos con nadie.
¿No? Estaré por todos lados. Nosotros vamos a tirar para Peralejos. Son 18 kilómetros por la ruta y 17 por la carretera. La pendiente no es muy fuerte. Por la ruta son 260 y 400 para abajo. ¡Ya hemos llegado a Peralejos! ¿Estás en la casa? Sí. Maravilla. Al final nos han dado las 8 hoy también. El puertaco, que podría poner puerto de no sé qué. Y esos 4 kilómetros de puerto me los he comido guay. Pero la bajada es increíble, ¿no? Bueno, y hasta Chequilla es brutal, ¿eh? Vamos a comer algo, ¿no, tío? Por Sí. Dios. 1 y 2 de puta madre. Me toca cama grande, creo yo. No me jodas, José. ¿Qué dices? Tío. ¿Tú sabes lo duro que manejar la moto esa? En 180 Lleva kilómetros. razón, ¿eh? La verdad que lo tuyo también tiene un meritazo increíble, ¿no? A ver cómo está esto. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ostras. Me voy, José, ¿a dónde llego? Chao. Siempre se ha dicho que un viaje se convierte en una aventura cuando algo sale mal. Sabíamos que podían ocurrir imprevistos, quizá algún pinchazo, incluso alguna caída, pero no pensábamos que tendríamos algún problema serio ya el tercer día de ruta. El puentecito. Bueno, pues parece que la pasarela está en mal estado, así que hay que inventarse algo. Pasarela peatonal sobre el río Tajo cortada. ¡Hoy sí! Están bordeando. Por allí se puede pasar tranquilamente, como había pensado. ¿Tú crees que paso por aquí con la bici o qué, tío? No sigas tú. Yo creo que este es el punto más crítico, yo creo que se puede pasar. Voy a pasar andando, obviamente, no voy a pasarme... Pero voy a pasar. Yo creo que no está tan mal. Es simplemente que está ahí... Uf, venga, va. La verdad que me la estoy jugando, pero bueno. I don't know. We will see. Nos vemos en el punto de carretera, tú lo vas a ver, ¿ok? Ok, Venga. suerte. Gracias. The route is over here, no? Yeah, I have to go up to the right. Yeah. Carlos, ¿me escuchas? Problemón. La moto atascada. Millones de moscas haciéndome por culo y la lluvia. Carlos, ¿me escuchas? Voy a tener que bajar. El puto seto. Se cae la moto.
Para afuera, la rueda. Más arriba, hay que subir a la carretera. Yo estaba arriba y la verdad es que estaba oyéndome por el silencio. Aquí había camino y se ha caído todo al pasar, claro. Por lo menos has tenido suerte hasta ahora que ha aparecido gente. Sí. Una, dos y tres. Va poquito a poco. Eso. Pesa mucho, ¿eh? Es que se está escurriendo. Ya se está escurriendo. Por ahí Vamos a hacer eso. Así de punta. Ahí la aguanta, ahí la aguanta. Ahí la aguanta. Ya está casi abajo. Ya. Ya no se te... No os preocupéis, no os preocupéis. Algo es algo. Vale, vale. Bueno, esto se ha roto. Primera baja. ¡Ah! ¡Ay, mierda! Hostia, estoy agotado. Escucha, ¿por qué no te has tirado para abajo, tío? Lo he intentado. Claro, es que por aquí no sabes lo que te encuentras. Sí. Yo soy motero, he hecho enduro. Pues yo te la dejo. Poderse se puede. Esto no pesa nada. Que no pesa, me cago en la leche. Yo tengo una 1200. Venga. Pues mil gracias, de verdad. Nada, tío. Me ha salvado la tarde. Yo soy motero también, ¿sabes? Joder, menos mal. Pensaba que estaba cogiendo el atajo, pero era ni siquiera era un camino, yo te diría yo. Así que al final me he quedado cuesta abajo. Sí, un sendero muy malo, me he quedado cuesta abajo con la moto. He tenido que atarle una goma para que se quede cogido el freno y así yo poder descargar la moto. Estaba ahí no sé cuánto tiempo, al final pitando un rato haciendo el SOS con el claxon. Me llamó la atención de algún caminante. Apareció un tío así fuertito y que controlaba de motos y lo vi con bastante confianza, así que ha tomado un poco las riendas, ha sacado en la moto, o sea, la hemos tenido que tirar por el terraplencillo ese, arrastrando por el lado. Me he cargado el retrovisor, una alforja. Vamos a trazar un plan de emergencia y a ver qué hacemos, ¿no? Eso. Tormentita guapa en medio de la absolutamente nada. De la montaña vacía. Ni un coche para pedir ayuda. Y esto aprieta. Y me quedan 30 kilómetros. ¡Vamos! En medio de la tormenta aún 25 kilómetros, señora. Qué buen lunes se ha quedado, ¿no? Estoy empapado. Empapado. Oiga. Y no tiene viso de que esto vaya a amainar. Kilómetro 10. Me quedan 24 kilómetros. ¡Yijaja! He intentado parar a un coche y ha acelerado. El único coche que se me ha cruzado va y acelera. Pues nada, dentro de lo malo, esto es maravilloso. He encontrado un merendero. Estoy tiritando de frío y me ha caído una tormenta gigante. A ver si pasa una pick-up o un coche grande o algo y se apiada de mí. Ahí viene un coche, ahí viene un coche. Cuidado, esto no estaba en los planes, os lo juro. Joder, cómo me pare. Hola. Yo voy a Beteta y estoy empapado. ¿Usted va a Beteta? Una cubeta. ¿Y la bicicleta? La bicicleta, si desmonto la rueda de adelante, puede caber. Pues si le quitas la rueda de adelante te llevo.
Venga, pues muchísimas gracias. Pero me he venido aquí a hacer una ruta que se llama Montañas Vacías. No me suena, No te suena, ¿no? Vengo desde Teruel por los montes. Si quieres que te dé algo o lo que sea, Que no, que no, que a mí no no. me importa, ¿eh? Nada, Fíjate nada. tú lo que me estás ahorrando. No te preocupes. Y creo que mañana también va a llover. Y pasado. sí. Sí. A ver qué me planteo yo. Pues mal para la bici, lo tienes por Sí. ahí. Pero restaurantes, pocos. Hay uno y no sé si está abierto. Uno, nada más. Pero tiendecitas sí habrá, ¿no? Tienda sí. Claro. Ya puedes aprovechar antes de las 7. Si eso, ¿A las 7 cierra la tienda? a las 7 cierra. Lo hemos conseguido, José. ¿Qué ha pasado? Vaya día, ¿no? Vaya día, chaval. Lo hemos conseguido, tío. Sí, ¿eh? Estoy muerto de frío. ¿Estás empapado también, o Estoy no? empapadísimo. Mira, me he venido con esto porque ya no podía. Pero ha llegado Pedro y me ha dicho, te llevo yo, y no tenía ni que venir al pueblo. Era una locura lo que está cayendo. Vaya dita, ¿no? He pillado un merendero ¿Te y has refugiado digo, ahí me las van a dar todas. O aquí voy a dormir. Yo no me muevo de aquí, ¿no? ¿Has hablado de restaurantes o algo de comida? No, todavía no. Vale, pues eso hay que hacerlo ya porque hay una tienda que cierra a las 7. Bueno, ha sido un día cargado de emociones. Has estado a punto He de... experimentado un poco de todo el espectro. Te has despedido hasta de tu moto, ¿no? Exactamente, la despedida la he experimentado también. Cuando... Pero has sido feliz, ¿no? Una despedida feliz. Bueno, han sido 3 meses muy bonitos desde que la compré. Entonces... lleno de paseos, juntitos. Pues nada, Vamos lo a... intentamos, ¿no? Lo intentamos, por supuesto. Con la lluvia no está guay, tío. No, y conducir en moto con la lluvia Tampoco está guay. no es nada guay, ¿no? Es peligroso. Que por el campo puede caer lo mismo, ¿sabes? Pero igual con los árboles te camino. No, sí que está... Y además, a donde llegamos, no hay bares. El pueblito donde llegamos hoy, se supone, si llegamos, no hay ni bares ni hostias. Pensamos algo, tío. El día anterior ya habíamos tenido contratiempos con la lluvia y ahora se convierte en un verdadero problema. Además por la bajada de temperatura. Así que decidimos cortar por carretera, y ya que los caminos de tierra y piedras mojadas son aún más peligrosos. Bueno, pues aquí estoy en un establo, en medio de la carretera, en medio de las montañas. La verdad que estoy caladísimo. Me he hecho 40 kilómetros bajo la lluvia. Y... hombre, bajo estas condiciones no es muy divertido, la verdad. Pero bueno, voy a comer algo. Aquí es donde estoy. Y José me está esperando en Tragacete, creo, a 18 kilómetros. A ver si puedo llegar medio bien porque tengo frío. Tengo mucho frío. ¿Cómo estás? Estoy... hasta arriba de agua, tío. Vaya mierda, ¿no? De plan, ¿no? ¿Cómo? Que se nos ha jodido un poco la aventurilla, ¿no? Se nos ha jodido la aventura. Ahora dan lluvia Pero... toda la semana. Y... yo la verdad que 50 kilómetros debajo del agua no... nunca los había hecho, ¿no? Siempre es la primera vez. A mí me viene la risa, pero... poca broma y poca risa. hemos salido de Beteta esta mañana, al final por carretera para intentar cubrir algo de distancia. Exacto. Resulta que nos ha llovido la más grande, nos vamos preparados para la lluvia. Estás con hipotermia ya prácticamente, ¿no? O sea que ha bajado 10 grados la temperatura, ¿no?
Y nos quedan 12 hasta Tragacete, que se supone que vamos a ducharnos ahí y dormir. Sí, aunque son Entonces- las 1 de la tarde, pero yo ya estoy para acostarme. Estoy hecho mierda, estoy empapado, tengo las zapatillas empapadas, no tengo guantes para la lluvia, con lo cual tengo las manos heladas y empapadas. Entonces, voy a darle un sorbito al caldo de pollo frío que tengo aquí. Dale, dale. Entonces, la historia es tirar a Tragacete como se pueda. Allí hay un autobús, yo igual le pregunto, que me lleve a Tragacete en un momento. O yo qué sé. Y si no, pues ir yo con la bici. Allí hay bares abiertos. Y hay coches. Entonces lo mejor sería que yo fuera para allá, o los dos, y pedí que me lleven a Tragacete. Voy para allá, a ver si solucionamos esto, tío. Sí, Si veo que no encuentro nada, vale, ya me busco yo. almorzaré aquí y a ver cómo... No, ya me busco yo el transporte para buscar. No, pero seguro que encuentro. Que sí, que sí. Seguro que encuentro. Soy bastante... Vale, tío, ánimo. Venga. ¿Qué pasa? Me voy a ir pedaleando entonces, ¡Ah! ¿Cómo estás? Yo venía de Beteta, iba a ir por el monte, pero me ha cogido tormenta, me he venido por la carretera, mucho frío, me he parado ahí, me han dado a comer y ahora voy a Tragacete y se acabó. Hoy, y además va a estar así toda la tarde ya. Hasta Tragacete es todo bajada, ¿no? Sí, ahora tienes otra subida y luego ya todo bajada. Vale, vale. Tengo 1.050 vacas y 20 cabras Sí, en 3 trailers. vaya tela. Bueno, pues nada. Que vaya bien. Ahora aquí nos queda lo peor. Es la vida que hemos elegido. Sí, suerte. Hasta luego. En vista de que la lluvia continúa, decidimos refugiarnos en Tragacete y esperar al día siguiente. Bueno, José, aquí nos encontramos. Ya te puedes quitar el casco. Vaya frío, ¿no? Vaya frío. Nunca había hecho tantos kilómetros sin parar de llover. Y es un infierno porque al final me he calado de arriba abajo, de abajo Yo solo arriba. tenía impermeable una chaqueta y el casco. El resto empapado. Las zapatillas las he estado secando un rato aquí con el secador del pelo. Así que estamos en Tragacete, no sabemos lo que vamos a hacer, tenemos que pensarlo. Sí, ahora decidimos, pero yo lo veo complicado. Porque es que si hemos venido a grabar esto y no puedo grabar, Claro. solo con GoPro no podemos, ¿sabes? No vamos a llegar a la calidad que yo quería. A nadie le gusta abandonar, pero es que no veníamos en este plan, miramos el tiempo y estaba todo bonito, menos un día que daba algo de lluvia, estaba bien. Lo peor es que está desnudo de cintura para abajo, ¿sabes? Y la espuma se está disolviendo ya. Esa noche nos dormimos con el sonido de la tormenta, resignados a abandonar. Pero a la mañana siguiente, aunque amanece nublado, ha dejado de llover y decidimos darnos una última oportunidad. Decisión de la que pronto nos alegraremos.
Pero no hemos encontrado a nadie. ¿A nadie? ¿Ni ciclistas ni nada? A lo mejor estáis tirando por otro... Porque ciclistas hay. Bueno, pero la ruta que hacemos a caballo en bicicleta no puede. ¿Pero vais con alforja o qué? Sí, claro, ahí las tenemos. Ni moto de apoyo. No, a mí él no me apoya nada. Ya. Suerte, ¿eh? Bueno, que vaya bien. A disfrutar. ¡Vamos! Volvemos a la carretera, hace sol. Aunque estamos haciendo una ruta imperfecta, una versión incompleta de montañas vacías, la soledad y la belleza del paisaje sigue siendo la misma. Viajar en bici se trata sobre todo de conectar con el entorno, de sentirte autosuficiente. Ya queda menos. A la laguna. Vale. ¿Y usted es de aquí del pueblo o usted es de aquí? Yo nací aquí, de aquí de Puerta. En la... De aquí, donde está el coche blanco, la puerta Sí. de ella, ahí he nacido yo. Pero hace 88 años. Y yo a los 18 años me fui a Barcelona. Y allí me casé, allí he vivido. ¿Y el pueblo ha cambiado mucho? Aquí había 300, 400 habitantes. Sí. Había todo como la agricultura, todo mulas y todo para trabajar. Ahora no ha quedado nada. En nada. 8 o 10 personas aquí trabajan la tierra, 2 o 3 personas nada más. O sea, de 400 se han quedado. Emigrado, la mayoría hemos emigrado. Estos años atrás había varios hostales, Sí. había mucho movimiento. Cada vez menos también. Y aquí ha marchado toda la gente, de todos estos pueblos ha marchado mucha gente, mucha. Y llevan 40 años que han nacido 2 o 3 niños. Solamente 40 años, 3 niños. 3 o 4, ahora hay 4. Y otros 2, 3, 5 serían 40 años. Claro, esto va a desaparecer Y poco a poco. aquí había, ya le digo, 350 a 400 personas. Joder, Había 80, 90 mulas, yeguas, de todo. burros, ganado, había 108.000 cabezas de ganado y nada, ahora nada. Mira, hasta el bar está cerrado. El invierno aquí tiene que ser durísimo. Mucho frío, mucho. Bueno, pues creo que vamos a ir tirando para... La Madrid, ¿Es bonito aquello? igual que esto. Sí. Esto está en plano, aquello no, aquello. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Yo soy Carlos y él es José. Mucho gusto. Encantado, Alejandro.
Tenéis repecho, ¿eh? Yo tengo repecho, él tiene motor, él tiene motor. Él menuda máquina lleva una máquina. Sí, lleva una máquina. A veces, hablando con Carlos sobre por qué la gente hace bikepacking y sobre todo por qué hace ultraciclismo, me dice que es una cuestión de superación personal, pero que también tiene un punto masoquista. Yo tengo mi propia respuesta. Si alguna vez habéis realizado un esfuerzo intenso, continuado, sabéis que al dolor le acompaña a menudo una descarga de endorfinas y que al final de la jornada sientes una gran satisfacción. Experimentar esas sensaciones en medio de parajes naturales se convierte en algo adictivo. Y aunque a menudo te preguntas, sobre todo en las cuestas, ¿por qué estoy haciendo esto?, en el fondo sabes que a la mañana siguiente estarás deseando volver a montarte en la bici. Otro punto interesante de los viajes de este tipo es la gente con la que te cruzas, esos pequeños encuentros casuales. Una ruta de este tipo, por parajes tan solitarios, hace que el contacto humano sea más valioso y no desaprovechamos la oportunidad de unirnos a Patrick. Es otro bikepacker holandés que también está haciendo la ruta y con el que ya nos hemos cruzado en varias ocasiones. Estos son los momentos en los que te alegras de ir con una bici gravel. No siempre es la mejor opción en los caminos de tierra y piedra suelta, como ya comprobamos en Albarracín y en muchas otras partes, pero un largo descenso por carretera de asfalto es uno de los premios que encontramos en la ruta. ¿Ayer qué? Ayer renacimos de nuestra Ayer cereza. renacimos, estábamos a puntico de abandonar, después de la ducha fría de 5 horas, dijimos no, Sí. así no se puede. Efectivamente. Nos pusimos a refugio en Tragacete, hemos visto que hacía bueno ayer y dijimos bueno, vamos a intentarlo. Y la verdad que la jornada estuvo bastante guay. Para el día número 6, la etapa 6, tenemos que subir toda la sierra de Javalambre. Uf. Sí, vamos a tomarnos con calma porque ya no podemos hacer toda la vuelta por culpa de los 2 días de lluvia. Así que hoy dormiremos en el refugio, que creo que está a unos 40 kilómetros, todo de subida. Y si llegamos a mañana vivos, pues ya cogemos el atajo por la vía verde.
Do you want other? You don't need them? No, Ah. I have more. Oh yeah, thanks. Yeah, we still have 12 to go. Just 12? Yeah, For the refugio? Yeah. 12.7. We are the best, no? It's super nice, eh? Those 2-3 kilometers. Eh? José, ¿eres feliz? Muchísimo. Qué grande. ¿Y en el momento en el que se te encasquetó la moto, eras feliz? Sí, seguía siendo feliz. No tienes ningún apego a lo material, ¿verdad? Vámonos. One hour and a half, maybe? Yeah, I think so, maybe. Up to 2 hours. Depends on the terrain. Depends. And the rain. And the rain. Vámonos. Justo a tiempo, ¿eh? How are you, Patrick? Load up my legs. Just no energy left. No, with a good weather, it's okay because they are, I don't know, 80 kilometers. La tuya es mucho más cómoda, claro. Tú vas a dormir como un rey. A ver, vamos a probarla. Me voy a hacer ahora una almohada con la ropa que tengo ahí. Okay. So the menu today is chicken curry. Oh, I see. I love it.
and pasta al pesto. Put the hoppets in there. Just need a bit more water. Like the real hardcore Dutch, they eat at 6 o'clock. We eat between 6 and 7. Que esto se acaba, tío, qué pena, ¿no? Bueno, todavía no, ¿no? Todavía queda un Queda día más. mañana que nos vamos a dar caña, pero tú más, pues yo voy a motor. Ya, eso. Estamos en el refugio Collado del Buey. Estamos con nuestro compañero Patrick, que ahora os presentaremos. Y Está lavando los platos. una paz brutal, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, el refugio está para nosotros, porque Patrick duerme fuera en su tienda. Así que muy básico, pero Bueno, cómodo. son 4 paredes Sí. y un tejado. No tiene ni puerta, no se puede hacer fuego. Así que nada, solo dormir. Bueno, Who are you then? Hi, Who's Patrick? I'm Patrick. I'm from Holland, and I've been riding the Montañas Vacías also this week, and I've been seeing these guys a few days. Yeah, until we are now Yeah. doing it together. Yeah, Patrick, why are you doing Montañas Vacías? I've been wanting to do this trip for 2 years now, but couldn't go because of the travel restrictions of COVID. Yeah. And it seemed for me a perfect route of looking for remoteness and nature, but also the chance to wild camp. Yeah. And sometimes in other places you go from campground to campground, and here you can put your tent almost everywhere. Sometimes a bit scary because once you're alone, Yeah, you don't know what to expect, and in a country you don't know. yeah, man. We've experienced Yeah. that feeling of. So yeah, and also this kind of trips puts you really out of your comfort zone from your couch. Yes. At home for the TV, Agree. and and you get to know yourself a bit more. It's like riding up a hill is like meditation. I live in a country which is very dense populated, so sometimes I need some space for myself, and yeah, you can get it. Yeah. Well, Yeah. this is the perfect Yeah. route for that, no? I think. El último día nos encaminamos al punto más alto de la ruta, el Pico de Javalambre, a 2019 metros. Es un trayecto con vegetación cada vez más escasa. Desde allí nos espera el descenso hasta Teruel, se acabaron las escaladas y se va terminando nuestro viaje. Más alto. ¿2019?
metros. No. La iba a subir, pero no. Me subo yo. ...2019 metros. Bueno, pues vamos a abrigarnos. Está fresquito, ¿eh? Y vamos a bajar. Ahí se ve una estación de esquí, que probablemente ahora veamos mejor. ¿Habéis visto pasar a... Nada. Dime. ¿Ha visto usted pasar a otro ciclista? Sí, hace 3 minutos o 4. Vale, perfecto. ¿Qué vais a Teruel? Ya estamos terminando, sí, Sí. Teruel, sí. El próximo puente que tienes a la izquierda. Bueno, aquí Vale. tienes cartel. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Prueba superada, creo yo, ¿no? Yo diría que sí. Yo te diría que también. ¿Cuántos kilómetros te has Puta pegado? locura, tío. Pues nos ha faltado MV5, pero le hemos hecho 30 más. Yo creo que en torno a los 550. Hay que verlo. Una parecita buena, sí, pero la verdad es que ha sido increíble, ¿eh? Ha sido un paisaje lunar increíble. Teruel una semana después. Hay un arco iris. Eso quiere decir que lo hemos logrado. Bueno, ¿qué tal? El día de hoy ha sido duro, ¿eh? Hemos salido sobre las 8 de la mañana, más o menos. Dirección Pico de Javalambre. Esa ascensión ha sido dura también porque estábamos a 1715. Hemos bajado para ya se después nota. subir 500 metros. Es verdad. más, ¿no? Había cuestitas bastante duras. Estaba todo muy camino de cabras, incluso el descenso, peligroso, pero unas vistas increíbles. Pues nada, mañana toca volver. Mañana Pero volvemos. hemos hackeado la rutina y una semanita, ¿no? Hemos hackeado la rutina. Eso de que nuestra oficina fuera al monte durante Estaba guay, 7 días. Y ahora ya con la experiencia de haber terminado, ¿alguna recomendación a otra gente que quiera hacer la ruta? Sí, que no planifiquen la ruta para nada, simplemente ¿Que no? que vayan día a día. Que sí, que tiene un objetivo a lo mejor de 100 kilómetros o así, vale. Pero si a lo mejor llegas a los 100 y estás bien y quieres seguir, continúa. Sí, muy duro. Sí, la verdad Vamos, creo que es yo un de trabajo hecho para creo que ha sido más duro para ti que para mí. Hombre, Te lo digo físicamente no. sinceramente. Físicamente no, pero No, son tantas o sea, cositas que yo a lo tenía que mejor tener en cuenta. dejaba- Ya el hecho de usar una cámara a un nivel medio que, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Lo bueno es que ya llevo tantos años que no tengo que pensar demasiado en eso. Pero en todo lo demás sí, en darle una narrativa, en conseguir unos planos que enlacen unos con otros que... Bueno, me he tú cargado uno. eres mi héroe, de hecho. Tú eres el auténtico aventurero. Tú eres el Magallanes Bueno, de esta aventura. no, tú eres el Magallanes, yo el Kubrick. Pues vámonos. Creo que yo ya- ¡Vamos! Máquina, eres una bestia, joder. ¡Lo eres tú! No, tú más.